Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit se enfrentan a una tensión inesperada que ha generado olas en su entorno más cercano. Una discusión familiar ha puesto a prueba los límites de su relación. Todo estalló tras una frase contundente de Neslihan: "No puedes proyectar tu conflicto con mi madre sobre mí". Según fuentes cercanas a la pareja, todo ocurrió la noche del viernes en la residencia que comparten en Estambul. Al parecer, la madre de Neslihan había intentado contactar a Burak durante varios días para aclarar una situación del pasado que había quedado sin resolver. Sin embargo, Burak evitó responder sus mensajes y llamadas. Esto llevó a una conversación tensa entre los esposos, que terminó en una fuerte discusión. «No es justo que ignores a mi madre como si fuera una extraña», le dijo Neslihan, visiblemente alterada. Burak, por su parte, no se quedó callado: «Tu madre me ha faltado el respeto varias veces. No tengo por qué tolerarlo solo porque sea tu familia». El tono fue subiendo rápidamente. Testigos aseguran que Neslihan, por primera vez en mucho tiempo, alzó la voz: «Esto no es solo entre tú y ella. Me estás haciendo elegir entre mi madre y mi esposo, y eso es inaceptable». Burak respondió frío: «Yo no te hago elegir. Pero tampoco permitiré que ella vuelva a nuestra casa como si nada hubiera pasado». Al parecer, la tensión entre Burak y la madre de Neslihan no es nueva. Hay antecedentes de desacuerdos desde el inicio de la relación. Pero esta vez, el tema se salió de control cuando Burak canceló una cena familiar organizada por Neslihan sin consultarla previamente. «Fue una falta de respeto. Ni siquiera me preguntaste. Solo dijiste que no vendría y punto», reclamó ella. «Porque no quiero compartir mesa con alguien que me ha llamado oportunista en el pasado», fue la tajante respuesta de Burak. Esa frase, según amigos de la pareja, fue el detonante que llevó a Neslihan a romper en llanto. Después de la discusión, Neslihan decidió salir de casa y pasar la noche en el apartamento de una amiga. En sus palabras: «Necesito espacio. Esta situación no es saludable para ninguno de los dos». Mientras tanto, Burak permaneció en casa, sin hacer declaraciones públicas. El entorno más cercano a la pareja comenta que esta crisis podría marcar un antes y un después en su matrimonio. Siempre han sido muy unidos, pero la familia de Neslihan ha sido una piedra constante en el camino, comentó una fuente cercana. Aunque no se habla de separación formal, Neslihan ha dejado claro que no tolerará más este tipo de comportamientos. «Quiero paz en mi casa. Y si eso significa poner límites claros, estoy dispuesta a hacerlo», habría dicho a su círculo de confianza. Según testigos del entorno cercano, la distancia física no tardó en hacerse emocional. A la mañana siguiente, Neslihan no regresó a casa. En lugar de eso, pidió a su asistente que recogiera algunas de sus pertenencias personales, incluyendo una carpeta con documentos del proyecto que ambos habían planeado lanzar juntos este otoño. La ausencia prolongada de Neslihan encendió las alarmas entre sus fans, quienes notaron su silencio en redes sociales. Burak, por su parte, fue visto saliendo solo del domicilio la tarde del sábado. Su rostro reflejaba cansancio, pero evitó cualquier contacto con la prensa. Alguien del equipo de producción con el que colabora actualmente declaró: «Él llegó callado, concentrado, pero claramente afectado. No habló con nadie sobre lo sucedido». El domingo, una imagen publicada por Neslihan desde el balcón del apartamento de su amiga avivó los rumores. Aunque no acompañó la imagen con ningún texto, sus ojos hinchados y su expresión ausente decían más que 1000 palabras. No tardaron en llegar los mensajes de apoyo:
estamos contigo, no estás sola, Neslihan, y el respeto es lo primero, inundaron los comentarios. Mientras tanto, en círculos privados, Burak habría expresado su frustración: he intentado todo para llevarme bien con su madre, pero ya no puedo seguir fingiendo. Si ella no pone límites, lo haré yo. Esta declaración fue compartida por un allegado que pidió mantenerse en el anonimato. Según esta fuente, Burak ha sentido durante años que nunca fue completamente aceptado por la familia de su esposa. A pesar de la tensión, algunos amigos cercanos aseguran que aún hay esperanza. Se aman, eso es evidente. Pero hay heridas que necesitan tiempo y diálogo sincero para sanar, comentó una amiga íntima de la pareja. El lunes por la noche, se filtró que ambos acordaron verse en un café discreto del barrio de Etiler. La reunión fue breve, y según un testigo que los vio desde una distancia prudente, no hubo gestos de afecto. Parecían dos desconocidos hablando de un problema serio. Ella movía las manos, él apenas hablaba. Al final, Neslihan se fue sola, caminando rápido, relató. Horas después, Burak compartió una historia en su perfil de redes sociales con una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto: a veces, amar también significa saber cuándo callar. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero suficientes seguidores la capturaron y la hicieron viral. Por su parte, Neslihan rompió su silencio el martes con un mensaje claro: no estoy en guerra con nadie, solo quiero vivir en paz. Mi familia es mi refugio, pero también mi responsabilidad emocional. Esta frase fue aplaudida por muchos de sus seguidores, aunque otros la interpretaron como una advertencia velada hacia Burak. La tensión ha llegado a tal punto que incluso marcas con las que colaboran han optado por pausar campañas que los incluían como pareja. No queremos explotar un momento delicado, afirmó el representante de una firma de moda. A pesar del revuelo, una reconciliación aún es posible. Fuentes allegadas afirman que una terapeuta de pareja ha sido contactada por el entorno de Neslihan. Ella no quiere rendirse sin intentar todo. Y Burak, aunque está dolido, aún la ama profundamente, aseguró un amigo común. Mientras tanto, los fans siguen pendientes de cada movimiento. Los foros y redes sociales arden con teorías, interpretaciones y mensajes de aliento. La historia de amor que inspiró a tantos ahora se encuentra en una encrucijada emocional. ¿Podrán superar este momento y reconstruir su vínculo desde la comprensión mutua? ¿O esta discusión marcará el principio de un nuevo capítulo en sus vidas, esta vez por separado? Solo el tiempo lo dirá. Pero algo es seguro, esta pareja aún tiene muchas páginas por escribir, sea en conjunto o por caminos distintos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros.